Acá preguntan cómo podríamos definir el concepto de ventana. La ventana es una forma que tenemos de modificar la imagen en cuanto a los brillos que tiene, o sea, cómo le hacemos brillar los grises y cómo hacemos contrastar los blancos y los grises y los negros para definir distintas estructuras. Entonces, nosotros queremos ventanas más suaves para ver mediastino, por ahí ventanas más duras o más diferentes los contrastes para ver el parénquima pulmonar. Creo que algo de ventanas vas a hablar hoy Paula, ¿no? ¿O la semana que viene? No, la semana que viene. Es placa nada más, RX hoy. Listo, entonces la semana que viene sí vamos a ver bien la... Igual sí, ahí lo menciono. Sí, sí. Sebastián Yaitul, sí, no, pueden grabarle la clase, chicos. De hecho, sí, se grabó la clase pasada. No sé, uno de los compañeros lo grabó. De hecho, tengan bien presente lo que decimos en la clase. No solo lo que mostramos. Ahí dice alguien que se subió a YouTube. ¿Esperamos unos minutitos más o arrancamos? ¿Esperamos hasta ahí 10 o...? 2 minutos, sí, Sí. Yo pues siguen entrando personas, así que... Sí, por eso estaba mirando. Profe, dijeron que el parcial va a ser de 40 imágenes. No sé quién les habrá dicho eso, todavía estamos terminando de definir cómo va a ser el parcial. Pero sí va a haber más imágenes de lo que hubo en el anterior. Serpa lo dijo, profe, en la clase de consulta y el teórico del viernes, con Gross, ¿era? Sí, Gross y Serpa. Bueno, yo sí se los dijeron, sí, igual ya estaba definido que iban a ser las imágenes. Va a haber preguntas teóricas y las preguntas de imágenes van a ser más complejas que las del primer parcial porque vamos a preguntar, aparte de lo que ya preguntamos, van a tener que identificar secuencia o ventana, si tiene o no tiene contraste y qué tipo de contraste es, y vamos a hacer preguntas sobre la imagen, sobre los reparos anatómicos que vamos a señalar en las imágenes. O sea que son para pensar las preguntas. Por eso insistimos tanto en que consulten todas las dudas que tengan, porque acá es el momento de sacárselas. Fecha del parcial, a ver, si no me equivoco, 29 de junio y 6 de julio el recuperatorio. Logramos estirarla una semanita más como para que tengan un poquito más de tiempo para estudiar porque es realmente muy largo este parcial. Históricamente fue así, a mí me pasó lo mismo cuando estaban como ustedes. RX de tórax vemos hoy. Creo yo, de las clases más importantes de imágenes que van a tener en toda la carrera, porque no importa lo que hagan, siempre se van a encontrar una placa de tórax. Tal cual. Hay chicos que dicen que acá hay chicos que no pueden entrar. ¿Será que tienen problemas con...? No, hasta ahora no hay nadie esperando, ¿eh? No, de tórax, esta clase es RX, la clase que viene es tomografía. Y la otra, mediastino. RX, resonancia, tomografía, después los estudios contrastados y seriados los vamos a dejar para el próximo parcial. ¿Cómo reconocer cuando hay o no contraste? Bueno, eso se los vamos a ir explicando. Ya lo vimos un poco en el parcial anterior, que podíamos tener contraste dentro de las articulaciones, y en este lo vamos a ver básicamente endovascular el contraste. Eso de técnica adecuada, eso lo vamos a ver ahora, así que cuando yo esté avanzando y explicando, Luney, si tenés alguna o no te queda claro en la explicación, me parás y lo vemos bien, ¿sí? Entraron en pánico cuando les dije que íbamos a tomar lo que estamos. No entren en pánico, chicos.
Bueno, no se hagan problema. Diferenciar si la técnica está bien hecha, la exposición es adecuada, la presentación es adecuada, es un problema histórico. Por eso volvemos sobre las imágenes y por eso tienen las clases teóricas por un lado y por otro lado tienen este espacio donde siempre somos 2 o 3 y nos pueden consultar. Tienen nuestros mails, nos pueden consultar siempre que lo necesiten. Así que tranquilos. Así sea que lo tengamos que explicar 200 veces. ¿Hay alguien más que quiere entrar o empezamos? Dicen que hay chicos que quieren entrar, pero si ya lo están grabando, No, después yo lo pues subo. son y 10, no sé. Sí. Todavía hay algunos que quieren entrar, dice. Sí, no hay ningún pendiente para entrar, capaz que tienen como problemas con la conexión. Con la contraseña que está en Petco, dice. Sí, pero es esa, se las paso por acá. Sí, sí. A ver. Un momento que encuentro el cosito. Ahí les mandé la contraseña para que les pasen a sus compañeros, esa es la que... O sea, la misma votamos todos, ¿no? Larguemos, Pauli, porque si no, por ahí se va a hacer muy tarde. Bueno, ahí comparto pantalla. Dice Sofi que el anfitrión inhabilitó la función de compartir pantalla. Sí. Ahí Maya te tiene que hacer con anfitriona. Espérate que estaba con Tommy, estaba tomando un concierto de flauta y... Desde niños. Yo no veo que nadie esté grabando acá, ¿eh? Sofi, pero ellos pueden grabar si no son co-anfitriones y si no están habilitados. Me parece que no. Capaz están grabando por un micrófono externo, profe, con otro celular o con la misma compu. Eso sí se puede. Viste, sí. Yo estoy grabando otro programa, por eso. Hay alguien que está grabando con otro programa que será después que lo sube. No, viste, el hospedador tiene que dar permiso para grabar. Sí, lo que pasa es que se nos ha desaparecido la anfitriona y no te... Que ahora la llamo. Bueno, ahí la llamo. Dale, mientras vos... Yo ahí la llamo. Sí, ahí que nos haga anfitrionas a nosotras dos. Ahí lo solucionamos, chicos. Mientras tanto, si tienen alguna otra duda que quieran ir charlando, de lo que vimos en la clase pasada,
¿Les quedó claro lo del espacio peligroso, retrofaringeo, las fascias? Estudien los nodos de drenaje, ¿sí? Los nodos linfáticos. El cuello tiene muchos nodos linfáticos. Ecografía vamos a ver, en realidad ecografía vemos poco y nada porque es muy difícil verla con la imagen estática. Ecografía es genial cuando tenés el transductor en la mano. Entonces, habitualmente no les tomamos ecografía. Por ahí podemos compartir algunas imágenes como para que ustedes sepan todo lo que es la evaluación del cuello, de partes blandas de cuello, la ecografía, esto desde el punto de vista teórico es genial, ¿sí? Ahí leí una pregunta de músculo que ahora se las contesto. La evaluación tiroides se evalúa con ecografía y hay un criterio de clasificación de patología ecográfico exclusivamente. Pero no les vamos a tomar imágenes en el parcial, pero sí siempre tienen que saber reconocer los distintos tipos de estudios y tienen que poder reconocer una ecografía. El tema de los músculos, eso es anatomía seccional. Entonces, si ustedes agarran, por ejemplo, hay un libro de Netter que es, lo tengo por acá porque estoy armando el parcial. Ahí estás, Paula, ya estás como coanfitriona, Este libro es muy bueno, si alguien lo puede conseguir, es genial, tiene la anatomía seccional, la correlación con el dibujo de Netter con la radiología. Y la forma de diferenciar los ideales es la fascia y el espacio fino muscular, graso que separa los músculos. Pero cualquier duda específica la podemos ir viendo. Si ustedes... ¿El libro? Sí, es Netter, Introducción al Diagnóstico por Imágenes. Yo lo recomiendo un montón, e inclusive se lo recomiendo a los residentes. Es muy, muy lindo, muy pedagógico. Lamentablemente está en la biblioteca, pero bueno, no estaríamos pudiendo ir. Ahí se estaban uniendo otras, que acepté otros alumnos, Sofi, y ahora empezamos. Genial. Bueno, voy compartiendo pantalla. Bien. Me desconecto la cámara porque si no se me tilda mucho internet. ¿Ven bien? ¿Se compartió? Sí. ¿Me escuchan? Sí, se ve. Ah, esperen que hay 3 chicos en sala de espera, acepto y comenzamos. Ahí alguien está preguntando si las ventanas del TC entonces son 3. A grosso modo tenemos varias ventanas, pero podemos distinguir en este módulo de tórax, sí, las de partes blandas, o mediastínica, nosotros llamamos ventana mediastínica y pulmonar, básicamente. Y los filtros óseos son un tipo de ventana particular para ver los huesos, ¿sí? Que son las que usamos básicamente en el primer parcial. Igualmente, eso lo vamos a ver la clase que viene con Paula. Bueno, buenas tardes. Soy la doctora Paula Pereira. Soy profesora de anatomía por imágenes normales. Esta clase vamos a hablar de la RX de tórax, tanto la técnica como la anatomía normal. Bueno, para que entiendan, ya lo hemos hablado, pero bueno, en algún momento lo van a poder entender y saber y poder distinguir en las placas, es que es saber que el aire se ve negro porque atraviesa sin resistencia, ¿sí? En este caso los pulmones, es decir, que no absorben los rayos X. El agua, partes blandas, ya sea corazón, músculo y los grandes vasos, se ven gris. Perdón, discúlpenme, me pasé al agua. La grasa se ve gris más oscuro porque se absorbe mínimamente los rayos X. El agua, que en este caso serían los músculos, el corazón y los grandes vasos, se ven gris más claro porque hay una atenuación parcial a los rayos X. Y el calcio, en este caso los huesos, se ven blancos porque la densidad del tejido no deja pasar la radiación. Perdón que se me pasó. No deja pasar la radiación,
¿sí? Y el metal se ve como un gris más brilloso porque absorbe más los rayos que el hueso. ¿Sí? Entonces, lo negro, que es el aire, se ve radiolúcido, y lo blanco, que vendría a ser el calcio o el metal, se ve radio opaco. Las proyecciones básicas de la radiografía de tórax son tórax frente en incidencia póstero-anterior, tórax perfil con incidencia del rayo que entra por la derecha, y hay radiografías complementarias como las oblicuas, las lordóticas o descentradas de vértice en una expiración máxima forzada de cúbito lateral con rayo horizontal, o las localizadas, ¿sí? Las de expiración máxima se piden en patologías específicas, ¿sí? Para evaluar algún neumotórax o algún atrapamiento aérea, y las localizadas, que son de parrilla costal, generalmente son para ver alguna alteración ósea, vendría a ser de las costillas. No sé por qué no puedo pasar la imagen. Bueno. ¿Cómo es la técnica para una adecuada RX de tórax? Es una apnea inspiratoria máxima, es decir, que el paciente respira hondo y mantiene el aire, y en ese momento se emite el rayo en bipedestación, porque esto ayuda a una mejor inspiración y a que no se magnifiquen las estructuras torácicas, a 1,80 m de distancia y con una adecuada que esté bien centrada y penetrada. Todo esto lo vamos a ir viendo paso por paso para que ustedes entiendan. Estoy con problemas para pasar. Y la rutina, como dije, es frente, póstero anterior y una perfil. Es el par radiológico. En esta imagen podemos ver una incidencia de póstero anterior, ¿sí? Donde la paciente apoya el tórax sobre el chasis con los hombros hacia adelante. Esto sirve para que los omóplatos salgan de los campos pulmonares, ¿sí? Y en bipedestación, como les dije, decir de pie, el rayo entra por la parte posterior de la paciente, ¿sí? En esta imagen podemos ver la placa postero-anterior, donde se debe tomar deben incluir los vértices y las bases pulmonares, ¿sí? Se ven las articulaciones glenohumeral y las escápulas fuera de los campos pulmonares. En la proyección de perfil, donde el lado izquierdo de la paciente es la que se apoya en el chasis y el rayo entra del lado derecho con su imagen radiológica. No se preocupen que después describimos parte por parte las placas, así la entienden. Como dijimos, una proyección especial es la de cúbito lateral con rayo de incidencia local, que esta se pide para ver cuando hay líquido en los pulmones, así derrame pleural, son indicaciones específicas. O la lordótica para ver los vértices, donde el paciente tiene dos formas de ubicarlo: sentado, bien erguido, o inclinado hacia la parte posterior, y el rayo entra por la parte caudal. Esto sirve para ver bien los vértices pulmonares, toda esta zona. Bueno, después que vimos los tipos de RX que hay del tórax, siempre tienen que tener en cuenta que el par radiográfico que se pide es la incidencia de frente y de perfil, ¿sí? Una vez que tenemos la placa, nosotros tenemos que ver el primer paso, que es la identificación, ¿sí? de la placa. Tiene que estar bien rotulada con quién y qué es, de quién es el paciente, son los datos filiatorios, dónde se realizó, los datos de la
de la institución, cuándo, qué es la fecha, y el por qué, que es el diagnóstico. ¿Sí? Una vez que está todo eso en la placa, podemos pasar al segundo paso, que son los criterios técnicos. Hay que evaluar la inspiración, la exposición de la placa, si hay rotación, si hay angulación o magnificación de las estructuras. ¿Sí? Y un tercer paso de la lectura, que es evaluar el contenido y el continente. El continente son los huesos y partes blandas, y el contenido es la vía aérea, los pulmones, pleura, la silueta cardíaca y mediastina. Bueno, entonces, ¿cuáles son los criterios de una técnica adecuada? La inspiración, que dijimos que es una correcta aireación, que esté adecuadamente penetrada, que no haya rotación, ¿sí? Y que no haya angulación. La inspiración, ¿cómo la evaluamos? Esto sirve para saber si se tomó la placa en el momento de máxima inspiración del paciente. Y es simple de evaluar, ¿sí? Uno tiene que contar los arcos costales anteriores, que son estas que transcurren en un ángulo de 45 grados aproximadamente vertical, ¿sí? O los arcos costales posteriores, que son los que transcurren horizontalmente, ¿sí? Para que tenga una adecuada inspiración la placa, tienen que haber 6 arcos costales anteriores, ¿sí? Que el cesto caiga aproximadamente en la mitad del diafragma, que es este, o que haya 9 o 10 arcos costales posteriores, ¿sí? Cuando vemos esto, decimos que en la placa tiene una correcta inspiración. Una penetración adecuada es la exposición a los rayos. Habitualmente esto no se evalúa ya en la digitalización de las placas, porque antes uno le tenía que poner, ahora cuántos kilovoltajes o miliamperajes se le daba al paciente. Pauli. Sí. Ahí están preguntando en el chat que les cuesta diferenciar el arco anterior del posterior. Ahí vuelve. Hicieron una placa postero anterior y cómo diferenciar bien los anteriores de los posteriores. La placa, ahora vamos a igual, la antero-posterior, las placas antero-posteriores, generalmente uno no la pide a un paciente ambulatorio. Las antero-posteriores se hacen a los pacientes que están internados, generalmente que no pueden estar parados en bipedestación, ¿sí? Generalmente los pacientes que son internados, que están en UTI, o algún paciente pediátrico, se hace con la incidencia del rayo desde la parte anterior del tórax hacia la parte posterior. Si no, siempre son postero-anterior. Después vamos a ver igual porque, como yo dije que la técnica cuando es antero-posterior pueden producir magnificación de la anatomía del tórax, ¿sí? Eso lo vamos a ver igual. Me aparece mucha gente en sala de espera, Sofi. Sí, pero ¿sabes qué, Maya? No me puso como coanfitriona. Ah, con razón. No me... Sí, poneme vos como que los admito a como todos. Coanfitriona y yo lo hago. ¿Cómo se pone, Sofi? Toca sobre... En participantes, toca sobre... o haces clic, creo. Participantes, sí. ¿Sobre mí? Ah, sobre vos, Sofi. Poneme como coanfitriona. Me parece como renombrar. Ah, no. No me deja ponerte a vos, Sofi, ¿eh? Bueno, ahí la llamo a Maya. Y si querés admitir los que están, y yo la llamo para que me ponga ella. Sí, no, si ya le puse a todos que sí. Ah, bueno, muy bien. Bueno, los arcos costales anteriores son estos que discurren, ¿sí? En forma vertical. Ahí no sé si ven el puntero. Sí, se ve. Sí, perfecto. Son estos que discurren anteriormente. Para diferenciarlo de los posteriores, fíjense que estos discurren vertical, casi vertical, y estos horizontal, ¿sí? Entonces empezamos a contar
de la primer arco costal anterior, que es el que se articula con la dorsal 1, contamos 1, volvemos, contamos 2, contamos 3, 4, el quinto y el sexto que llega hacia el diafragma. La diferencia, para que puedan ver cuál es la anterior y posterior, los anteriores, estos que discurren verticalmente, no llegan hasta la mitad, hasta como los posteriores, hasta como unirse con la columna dorsal, porque estos no están calcificados. Por eso es como que desaparecen. En cambio, los horizontales, los posteriores, van de lado a lado. ¿Sí? Contamos el posterior 1, 2, hasta el noveno. No sé si se entendió. Ahí por ahí lo que puede ayudar es que ustedes saben, como decía, la forma de la orientación que tiene. Si es horizontal, es posterior. Si es como angulado hacia abajo la punta, es anterior. Y que no llegan hacia la columna. Exacto. Que desaparecen. Listo, ahí se reentendió. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Seguimos. Y ahí, perdón que Sí. me corté un segundito, pero algo que es importante, que según la orientación del arco costal, los arcos costales posteriores se ven más nítidos que los anteriores. Son mucho más fáciles de identificar en la placa, no porque tengan cambio en la calcificación ni en la densidad ósea, sino que es por la orientación que tiene espacialmente en el cuerpo. Entonces los posteriores siempre se van a ver mucho más nítidos que los anteriores. Perfecto. Bueno, una penetración. Como yo le decía, la penetración es la exposición, que ya con el uso en realidad de la radiología digital, es raro ver una placa que esté muy penetrada o poco penetrada, ¿sí? Porque ya es como todo tan estandarizado el kilovoltaje y miliamperaje que uno le da al paciente, ¿sí? Pero, ¿cómo identificar igualmente cuando una placa está adecuadamente penetrada? Fíjense, la columna dorsal y los espacios que hay entre los arcos costales posteriores se ven a través de la silueta cardíaca, que es la que yo estoy marcando. ¿Sí? Fíjense que uno lo puede distinguir, ¿sí? Y que aparte se ve la trama pulmonar. Es todo esto que yo estoy señalando. Vamos a ver, para que entiendan, una placa que está muy blanda o subexpuesta, poco penetrada. Fíjense a través de la silueta cardíaca, que se ve en blanca, acuérdense porque tiene agua, líquido, como dijimos al principio, que no se puede distinguir la columna ni los espacios que hay entre los cartílagos costales, y una imagen, una RX, que está sobreexpuesta, muy penetrada, donde los campos pulmonares no se puede distinguir la trama pulmonar y la columna se ve blanca brillante, ¿sí? No sé si se entiende esto, si tienen alguna duda. Bueno, seguimos. No sé si está o se cortó porque no Sí, se entiende, nadie. se entiende. Ah. Por lo que ponen en el chat. Porque yo no veo el chat cuando estoy dando la clase, claro, por eso pregunto. por eso te lo voy cortando. Hay alguien pregunta si la de la derecha es la que está sobreexpuesta. Espérate, ¿la derecha de él cuál es? La sobreexpuesta es esta que estoy señalando, la que se ve bien negra los campos pulmonares. Derecha de la pantalla, digamos. Derecha de la pantalla esta, venga a ser. Sí, esa es la radiológica. Nosotros les decimos que porque si no se confunde. La que yo estoy señalando, esta que se ve más blanca, es la que está subexpuesta o muy blanda, que tiene poco rayo, vendría a ser, ¿sí? Y esta, la de la izquierda que estoy señalando, donde se ve más negra, es la que está sobreexpuesta o más oscura o muy dura. ¿Seguimos? Muy blanda le decimos, sí, se le dice muy blanda cuando la placa está poco expuesta.
Eso calculo que tiene que ver en la época en la que se hacían los revelados con químicos, chicos. Sí, por eso los artesanales vendrían a ser. Por eso dije que ya esto casi ni lo vemos porque como está todo digitalizado ya vienen estandarizados Sí, la y aparte dosis que uno le va a pueden poner. jugar con. Sí, obviamente, aparte, es la ventaja. Entonces ahí preguntan si en ninguna de las dos se puede visualizar la columna. Claro, en una no se ve y la otra se ve demasiado. Demasiado. Lo importante de esto es que en las placas que están muy sobreexpuestas y tienen mucha radiación, se oculta la patología. Entonces, podemos estar viendo esa placa y hay patología que no la estamos viendo. Y cuando hay poca radiación, aparecen como mucha trama pulmonar y parece como que tuvieran más patología donde en realidad no la hay. ¿Sí? Por eso es importante usar la radiación correcta. Exacto, y en las placas muy blandas simulan patología. Hay alguien pregunta si lo que se tiene que ver son los espacios intercostales. Sí, se ven, de hecho, y se cuentan los espacios intercostales. Cuando está adecuada, con adecuada penetración, los podemos distinguir entre la silueta cardíaca. Fíjense que como que los ves desde el vértice que es arriba hasta las bases, uno puede ver los espacios intercostales. Y ahí preguntan qué es lo que determina que la placa sea dura o blanda, y es la técnica, la cantidad de kilovoltaje y miliamperaje. Que se le da... Claro, la técnica de la radiación. La cantidad de rayos vendría a ser para que entiendan que uno le da al paciente. Claro, eso se mide, claro, eso se mide con miliamperajes y kilovoltaje. Ahí preguntan si a nivel del corazón se tendrían que ver para saber si está bien penetrada. Si preguntan si lo que se tiene que ver a nivel del corazón son los espacios intercostales para evaluar la placa, no es un parámetro de evaluaciones. Nos centramos más en el entramado pulmonar y la columna. ¿No? Lo que sí se tiene que ver trama pulmonar a través del corazón. Exacto. ¿Sí? Y por lo general la trama pulmonar se tiene que ver por lo menos hasta 1 centímetro del borde costal externo, digamos. Si se ve bien es porque está bien expuesta, está bien realizada esa placa. Cuando está muy expuesta está dura. O sea, le dieron demasiado rayo. Quemaron al paciente, como le decimos en la sala de rayos. Ahí pregunta si está mal inspirada. ¿Esta? No, esa está divina. Ojalá está perfecto. No, la otra pregunta. Y la verdad que no sabemos, no se puede ni contar casi los arcos costales. En esta que es muy blanda y en esta que está muy penetrada, menos todavía. Sí, pero parecería o que está poco inspirada o que está acostado el paciente. Sí. Esas son las típicas placas de UTI. Sí. Ahora después les voy a mostrar una de UTI, todo con intubada, todo. Es un dolor de cabeza. Sí. Bueno, continuamos. Que tenga un centrado correcto, es decir, que no haya rotación de la placa, ¿sí? Esto lo medimos, acá está la zona magnificada. Estas son las clavículas, ¿sí? Y esta es columna dorsal. Para decir que una placa tiene una placa no está rotada, se tiene que ver que el espacio entre el proceso espinoso de la vértebra dorsal y el extremo de las clavículas sea equidistante, es decir, que sean iguales. ¿Sí? Esta placa de UTI, paciente obviamente posterior-anterior, se hace porque bueno, está acostado, antero-posterior, perdón, todo esto son cables y bueno, y todo lo que le ponen en UTI a los pacientes, ¿sí? Y ven la clavícula derecha, perdón, apreté, clavícula derecha, clavícula izquierda, columna, fíjense, que aparte obviamente está blanda, las placas estas que se hacen en terapia o en pacientes internados, generalmente no tienen la técnica adecuada de evaluación, pero bueno, es por la situación de cada paciente, ¿no? Bueno, entonces fíjense cómo la clavícula de extremo distal
y el otro extremo distal y la columna dorsal no están equidistantes, es decir, que no están en el mismo espacio. Bueno, angulación del rayo. En general, el rayo no debe estar angulado, es decir, que el tubo que emite los rayos X tiene que estar, tiene que ir perpendicular, vendría a ser, al paciente que está en bipedestación, ¿sí? Pero ¿cómo sabemos si el ángulo se dio un haz de rayos con angulación? Es viendo las clavículas, ¿sí? Acuérdense, clavícula derecha, igual está señalado con la D del lado derecho, y clavícula izquierda. Contando los arcos costales posteriores, acuérdense que eran los que discurrían en forma más horizontal, tienen que caer entre el tercer y cuarto espacio, ¿sí? Entonces, 1, 2, 3 y 4. Fíjense cómo la clavícula pasa entre el tercer y cuarto arco costal. ¿Sí? Esto quiere decir que el ángulo se emitió perpendicular al paciente, ¿sí? Al centro de la placa, que es donde está el paciente. El otro tema que, bueno, que ya lo vimos, que es la placa en incidencia antero-posterior. Una imagen de cómo el paciente acostado, el haz de rayos entra por la parte anterior hacia la parte posterior. Lo que da esto es un tema de magnificación, como yo dije, de las estructuras del tórax. Generalmente de la silueta cardíaca, ¿sí? Fíjense el tamaño de la silueta cardíaca. Este es un paciente pediátrico. Fíjense en este paciente que no estaba internado, pero le hicieron una placa en posición antero-posterior. Fíjense la silueta cardíaca y después se la realizaron con incidencia postero-anterior una silueta cardíaca normal, ¿sí? Uno eso lo tiene que tener en cuenta cuando evalúa una RX de un paciente internado, ¿sí? Porque la silueta cardíaca no es que va a estar aumentada, sino que tiene la incidencia de magnificación por cómo fue el rayo que le emitieron. No sé si hay alguna pregunta en cuanto a la técnica, así pasamos ya. Bueno, sí. Ahí están preguntando cómo es que se produce la magnificación. Es porque sí. Dale. Perdón, Sofía. No, porque es el rayo el haz de rayos entra por la parte anterior, entonces está, perdón, los perros, está en contacto con el corazón, entonces produce una imagen. Yo tenía, no sé si se la puse en la clase, ahora no la puse, si no después se la voy a mandar, de cómo incide el rayo en la parte anterior, cuando entra por la parte anterior del tórax, donde toca las estructuras primero anteriores y lo que imprime en la placa, y cuando ingresa por la parte posterior del... No sé si me entienden. Pasa que no puse el esquema, pero me parece que yo en la clase se lo puse, el esquema de cómo incide el rayo en el tórax. Básicamente es el mismo paciente, lo que cambia es la posición. Es el mismo paciente. Claro, no. Pero no se preguntaron por cómo distinguir si está el corazón más grande, cómo es la magnificación. Sofi, ¿qué es lo que preguntaron? Sí, en realidad es como la magnificación, el concepto de magnificación. Es porque ustedes piensen que el corazón es una estructura anterior en lo que es la caja torácica. Entonces, cuanto más cerca esté del chasis donde se imprime la placa, es decir, donde llegan los rayos, más acorde va a ser a la realidad anatómica en tamaño. Ahora, esto es como cuando ponen una linterna y un objeto. Si acercan el objeto a la linterna, la sombra queda menor. Cuando alejan el objeto de la linterna, la sombra que da es mayor. Bueno, esto es lo mismo. Si ustedes hacen la placa antero-posterior, el corazón va a estar más lejos del chasis y por eso se va a ver más grande, y ahí cuando se da la que no es real, ¿sí?
paciente está acostado pasa lo mismo, que se magnifica el corazón, pero porque también en la distancia del tubo para empezar no es 1,80 m, pero aparte porque las estructuras viscerales ascienden, comprimen el diafragma y suben el diafragma y aumentan la silueta cardíaca. Sí, aparte se suma que el paciente acostado no puede inspirar, por más que tenga voluntad de hacerlo, no puede inspirar igual que como esté de pie. Y fíjense que en la radiografía de la izquierda están superpuestas las escápulas a los campos pulmonares. Eso también se ve en los pacientes que están acostados, ¿sí? No hay forma de desproyectar las escápulas como pasa cuando hacemos la radiografía en una posición de pie, ¿sí? Entonces, el corazón está más grande, los diafragmas están más altos, no pueden bajar con la inspiración, las escápulas están superpuestas a los campos pulmonares, y fíjense que las clavículas están como desproyectadas, ¿sí? Eso también pasa cuando los pacientes están acostados. Y otra condición normal en la cual podemos ver el corazón aumentado de tamaño, y como parece que la placa está poco inspirada, y es raro que lo hagamos, es en las embarazadas. Las embarazadas de término avanzado, digamos, el feto hace efecto de masa en la panza, sube los diafragmas, aumenta la silueta cardíaca, aunque sea, por ejemplo, una póstero anterior. Es raro que le pidan a una embarazada una placa, pero podemos llegar a encontrarnos con eso. Entonces es otra causa de aumento de la silueta cardíaca sin tener una patología en el corazón. Esa me la preguntó Moguiliaski cuando rendí anatomía hace unos añitos. Para la magnificación es un efecto que ocurre en las anteroposteriores, no lo buscamos en la placa de tórax como algo que queremos. Creo que no hay más dudas. Ay, me había silenciado, no me iban a escuchar. Esperen, ¿qué pasó? Belén, ¿querés hacer una consulta? Profe, a mí se me confunde con la penetrancia expuesta. Sí. Para diferenciarla de la magnificación, directamente entonces tendría que ver la silueta del corazón para, por si tengo que diferenciar entre ambas en una radiografía. No, pero es que la penetración no es lo mismo que... Parece, no sé si se te confundieron. ¿Qué es lo que querés preguntar? ¿Se te confunde cuando está súper...? Más se ven como blanco, eso es cuando está poco penetrado, subexpuesta, ¿sí? Ahora vuelvo al... Sí, son dos características diferentes. Diferentes, claro. Sí. Es la utilización de la cantidad de radiación que se utilizó para hacer esa placa. Pasa que justo la que está ahí acostado, que es una anteroposterior, con el paciente está acostado, blanda. Está blanda también. Pero bueno, coinciden que están las dos características, pero son características diferentes. Si se utilizó mucha radiación o poca radiación, y si el paciente está acostado o está de pie. ¿Sí? Son muchas características que uno tiene que evaluar a la hora de ver si una placa está correctamente realizada. Que la base de poder evaluar todo esto es poder llegar a un diagnóstico correcto, porque si está mal hecha la placa, uno puede interpretar patología donde no la hay, o puede ocultarse patología cuando sí la hay. ¿Sí? No sé si se aclaró, Belén. Sí, ahí dice que entendió. Perfecto. Bueno, para terminar la parte de la técnica radiográfica, tenemos que saber que generalmente el par radiográfico se pide es de frente y de perfil con incidencia póstero anterior, ¿sí? Que tenemos que evaluar la calidad de la técnica de la RX de tórax, sabiendo de la penetración, ¿sí? Para que veamos la columna y los espacios intercostales, y la trama vascular a través del corazón, que esté con una adecuada inspiración, que contemos 9 a 10 arcos costales posteriores, son los que discurren horizontalmente, o 6 arcos anteriores, que son los que discurren más vertical, que no esté rotada, es decir, que la apófisis espinosa de las dorsales, de las vértebras dorsales y de las clavículas sean equidistantes, y que no haya angulación del tubo, es decir, que las clavículas se proyecten entre la tercera y cuarta vértebra cartílago costal posterior.
No sé si queda alguna duda de las técnicas para continuar. Bueno, sigo. Ahora ahí había una pregunta, pero hice cualquier cosa con el chat y se me fue. Momento. Dice, ¿cuándo vemos menos o más arcos cuando hablamos de inspiración? Que dice que tiene una mala inspiración. Cuantos menos arcos vemos, menos inspirada está, porque menos excursionan las bases pulmonares y menos se llenan los pulmones de aire. Excursionar es que se mueven las bases pulmonares, ¿sí? Cuando uno inspira profundo, inspiren en su casa y apóyense la mano en el pecho. Van a sentir que la caja torácica se expande hacia adelante y van a sentir como una ligera presión en el abdomen. Eso es porque las cúpulas diafragmáticas empujan los órganos abdominales. Entonces, si nosotros hacemos una inspiración profunda, aumenta la cantidad de aire en el tórax, aumenta la radiolucidez y vemos más espacios intercostales, más arcos costales y mucho mejor la trama pulmonar. ¿Se entendió? Sí. Sí, perfecto. Bueno, y el tercer paso, luego que vimos la identificación y los criterios técnicos, vemos, vamos a hacer una lectura de la RX, ¿sí? Como dijimos, tenemos una parte que es el contenido y otra parte que es el continente. ¿Sí? Dentro del continente son las vías aéreas, los pulmones y pleura, la silueta cardíaca y la parte del, el contenido, disculpen, es las vías aéreas, pulmón, pleura y silueta cardíaca, y el continente vendrían a ser las estructuras óseas y todas las estructuras que no son evaluadas de partes blandas, ¿sí? Vamos a hacer una evaluación detallada. Bueno, sabemos que el tórax es una estructura osteocartilaginosa que está formada por 12 vértebras torácicas, que son las vértebras dorsales, 12 pares de costillas, son las arcocostales, y el esternón, ¿sí? Esta parte osteocartilaginosa es la que protege a los pulmones, a las estructuras, ¿sí? Bueno, dijimos dentro de la parte ósea, en realidad en la RX de tórax, no es la finalidad de evaluar, sí, obviamente que si hay alguna patología uno lo va a ver, pero el RX de tórax lo que evalúa es la vía aérea y los pulmones y pleura, ¿sí? Bueno, la vía aérea pulmonar, con los bronquios principales, la tráquea, perdón, los bronquios principales intermedios lobulares, la tráquea es una estructura que desciende, que se ve radiolúcida en la RX de tórax, quiere decir que se va a ver negra, hasta el ingresa hasta el mediastino por delante del esófago. El callado de la aorta, vamos a ver una imagen donde vemos que dijimos que es una estructura que se ve radiolúcida, ¿sí? Tiene aire, por eso se ve así, donde se ve la bifurcación, ¿sí? En bronquio derecho y bronquio izquierdo, ¿sí? Y esta discurre centralmente hasta que por el callado de la aorta la desvía hacia la derecha, ¿sí? Por eso en la placa vamos a ver la impronta del callado de la aorta que se ve acá. Fíjense cómo está ligeramente desviada hacia la derecha, la tráquea y la bifurcación. Y los dos bronquios principales derecho e izquierdo van a acompañar las arterias pulmonares hasta el ilio, donde se empiezan a dividir, ¿sí? La tráquea, bronquio derecho, bronquio izquierdo, se dividen a nivel de la carina. En una proyección perfil, donde se ve la tráquea, ¿sí? El callado de la aorta, por eso se desvía ligeramente hacia la derecha, la salida del bronquio superior y el bronquio del lóbulo superior y el bronquio del lóbulo inferior en la parte
Bueno, en la RX de tórax lo que permite la evaluación en realidad es de la tráquea y la división de los bronquios fuentes derecho e izquierdo. Toda la división segmentaria para una evaluación correcta, en realidad eso es patrimonio de la tomografía axial computada de alta resolución, ¿sí? Para poder determinar patologías específicas. Bueno, como dijimos, un repaso anatómico, la tráquea a nivel de la carina se divide en bronquio derecho, en bronquio izquierdo. El bronquio derecho a su vez se divide en superior, en medio e inferior, y ellos a su vez se van dividiendo en lóbulos secundarios, perdón, en bronquios lobales o secundarios, y los segmentarios o terciarios, ¿sí? Y del lado izquierdo se divide en lóbulo del bronquio del lóbulo superior y el bronquio del lóbulo inferior con sus divisiones. Esto es muy importante en la anatomía para poder conocer la segmentación del pulmón, ¿sí? Por eso se la menciono. Otra parte del contenido a evaluar era el parénquima pulmonar, ¿sí? Donde en realidad la pleura no se ve en un paciente normal, la pleura no tiene una valoración por la RX de tórax, ¿sí? Pero podemos ver, voy a mostrar esta plaquita, se me grabó el audio de la clase, porque puse la misma imagen, donde vemos la pleura, ¿sí? Todo estaría alrededor, la pleura parietal y visceral, con los senos cardiofrénicos, ¿sí? Cardiofrénicos, que son los que contactan con el corazón, y los senos postofrénicos. Como yo dije, la pleura no se ve en condiciones normales. Se cortó el audio, me parece. Sí, eso te iba a decir, no, perdimos el audio, Pauli. Perdón, lo silencié sin querer donde me fui con el mouse para arriba. Bueno, como decía, la pleura en condiciones normales, uno no la evalúa en la RX de tórax, pero hay que saber que, bueno, la pared interna del tórax está revestida por la pleura parietal, mientras que cada lóbulo pulmonar está rodeado por la pleura visceral, ¿sí? El espacio entre los lóbulos, donde la superficie de la pleura, las pleuras viscerales entran en contacto, se forman las cisuras, ¿sí? Que son las que nos van a permitir dividir a los pulmones en lóbulos, ¿sí? Hay dos cisuras para el lado derecho, ahí vamos a ver la imagen. Hay dos cisuras para el lado derecho, que es la cisura mayor oblicua o la cisura menor, que es la que divide al pulmón en lóbulo superior, medio e inferior, y del lado izquierdo está la cisura mayor u oblicua, que divide al pulmón en superior o lóbulo superior o lóbulo inferior. ¿Sí? La cisura menor, que va a dividir, ¿sí? En condiciones normales, generalmente no se ven, por ahí se distingue la menor, ¿sí? Entonces divide, la cisura menor divide el lóbulo superior derecho del lóbulo inferior y medial. Y el lóbulo inferior de medial está separado por la cisura menor, ¿sí? Y del lado derecho solamente la cisura mayor que divide el lóbulo superior del inferior, en una proyección de perfil, ¿sí? Donde se distingue mejor en realidad la cisura, como vieron en la placa anterior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior se superponen, ¿sí? Y entonces en una RX de perfil podemos distinguir bien, por medio de la cisura menor, separar al lóbulo superior del pulmón del lóbulo inferior y medio, y por medio de la cisura mayor, separar al lóbulo medio del lóbulo
del lóbulo inferior. Perdón, Pauli, ahí están preguntando si lo derecho no es nuestra derecha. No, chicos. Recuerden cómo... ¿No me ven el puntero? No. Yo sí, por eso se me ve, dice pañal. Ah. No, pero la explicación es más general. Ah. En imágenes, ustedes siempre piensen que la imagen es como si estuviésemos viendo al paciente frente nuestro, como si estuviese parado frente nuestro. Entonces, todo lo que está a su derecha, es decir, a la derecha de ustedes, es la parte izquierda del paciente. Y las imágenes seccionales como anatomía, por ejemplo, como tomografía, por ejemplo, el paciente lo vemos desde los pies, ¿sí? Lo mismo que aprendimos para el primer parcial se aplica para esto. ¿Queda claro eso? Siempre posición anatómica, siempre. La posición anatómica, grábensela porque esa es la forma en la que siempre vamos a describir en anatomía quirúrgica, en anatomía radiológica, en anatomía seccional, siempre la posición anatómica. Y esto es independiente de si la radiografía se hace antero-posterior o postero-anterior, ¿sí? Totalmente. Siempre se conserva la misma nomenclatura, porque si no estaríamos cambiando todo el tiempo según la placa, ¿sí? Ahora hablaríamos muchos idiomas y no es la idea. ¿Se entiende, chicos? Sí. Bueno, sí, parece que sí. Bien. Bueno, dijimos que, bueno, del lado derecho hay dos cisuras, la menor y la mayor, y del lado izquierdo la cisura menor, ¿sí? Pulmón derecho se divide en 3 lóbulos, el pulmón izquierdo en 2. Estas son las cisuras que están siempre, pero hay cisuras accesorias que no son muy frecuentes, pero la más importante... Perdón, Pauli, sí. Hay uno de los chicos que dice que le costó mucho la incidencia de perfil en el teórico. ¿Querés habilitarte el teléfono y preguntarnos qué es lo que te costó? Sí. Igual después, se lo explico ahora, pero después tengo plaquitas para ver bien toda la incidencia de perfil, pero no sé, yo para ponerle una placa de perfil y explicarlo, no sé cuál es la duda. Mejor. No puso, dijo que le costó, pero no puso cuál era la duda. Bueno, ahora lo vemos. Bueno, como dijimos, las cisuras habituales de encontrar son las 2 del lado derecho y una del lado izquierdo, pero hay cisuras accesorias que son poco frecuentes, pero hay que saberlas. La más importante es la cisura de la ácigos, que genera el lóbulo accesorio de la ácigos. Este vendría a ser en una vista, en una RX, y esto se produce ¿por qué? Porque hay una alteración de la migración de la vena ácigos, que esta generalmente va paralela a la vena cava inferior. Como cambia el recorrido, para que entiendan, este arrastra las hojas de las pleuras y origina esta cisura accesoria que forma el lóbulo de la vena ácigos, porque lleva a la vena ácigos. Pero es una variante normal. Es una variante normal, sí. Que les quede claro, no es patológico esto. ¿Sí? Sí, por eso es una cisura accesoria. Claro, se ven algunas placas, algunos pacientes lo tienen y otras no. Pero hay que saber que es normal, porque por ahí uno lo dice, ahí tiene una patología y en realidad es una variante anatómica normal del cuerpo. Sí, el 1% de la población lo tiene, así que, bueno, hay que tenerlo en cuenta. Ahí Mercedes levantó la mano. ¿Quieres hacer una consulta? Están pidiendo si lo podemos volver a marcar. Sí, acá. Fíjense inclusive, chicos, que ese puntito radiopaco que se ve, ven que se ve como una línea finita, que son las fascias de la pleura que se meten. La cisura. Y esa gotita, claro, la cisura, las fascias, perdón. Esa gotita que se ve... Yo para ponerle el mismo nombre porque si no, no iban a entender. Sí. Y yo tengo grabado los músculos que... Ahí lo que está señalando Paula, esa es el callado de la ácigos. Eso. ¿Les queda claro? Uno tiene que saber que existe, porque si lo ve, en realidad, como yo les puse en la clase, lo que uno no sabe no lo va a buscar, entonces no lo va a encontrar. Porque es así, uno busca lo que sabe. En vez de saber que esto es normal, que lo puede encontrar, obviamente uno lo tiene que describir como una variante de la normalidad. Ahí algo que plantearon es que en la radiografía sabés que es derecho y que es izquierdo mirando el corazón.
No se fíen de eso porque hay variantes también de posición de corazón. Así que siempre la derecha va a estar marcada o con el rótulo o con una R o con una D del paciente, porque si se identifican en base a estructuras que pueden variar de una persona a otra, se van a confundir y van a hacer las cosas mal. Sí, la dextrocardia, por ejemplo, son los pacientes que tienen el corazón al revés. Y el situs inversus tienen todos los órganos al revés. Y son pacientes normales, solo que tienen una anatomía poco frecuente. ¿Seguimos? Sí. Bueno, como dijimos entonces, el pulmón derecho se divide en 3 lóbulos, superior, medio e inferior, y el pulmón izquierdo en lóbulo superior y lóbulo inferior. Una proyección, vemos el lóbulo superior, derecho e izquierdo. Los lóbulos superiores, fíjense que en la incidencia de perfil están superpuestos. Por eso siempre en realidad es un par radiográfico, nunca te van a pedir un perfil solo. ¿Sí? Siempre va el póster anterior con el perfil. El medio, lóbulo medio, solamente del lado derecho, y el lóbulo inferior solamente los lóbulos inferiores, perdón, del lado derecho y lado izquierdo en verde, ¿sí? Esto más o menos para que tengan, para que vean cómo se distribuyen en una placa. Bueno, dijimos que las cisuras van a dividir a los pulmones en lóbulos, ¿sí? Y estos a su vez se dividen en segmentos, ¿sí? Del lado derecho, bueno, me pasó la imagen, pero bueno, me viene bien así les muestro, porque como yo les dije, sabiendo la anatomía bien de la división de los bronquios, saben la división, aprenden la división segmentaria del pulmón, porque cada sector va a tener un bronquio, una división del bronquio, ¿sí? El lado derecho se divide en lóbulo superior, en un segmento apical, anterior y posterior, el lóbulo medio en segmento medial y lateral, y el lóbulo inferior en segmento superior, perdón, en segmento superior, medial, anterior, lateral y posterior, ¿sí? Y el lóbulo izquierdo se va a dividir en un segmento, un bronquio para el lóbulo superior con un segmento ápico posterior y uno de la língula, ¿sí? Y el lóbulo inferior se va a dividir en segmento superior, basal anteromedial, basal lateral y basal posterior, ¿sí? Una vez que uno sepa la distribución de los bronquios, puede entender por qué el pulmón derecho, el lóbulo superior se divide en apical posterior y anterior, el lóbulo medio en lateral y medial, y así sucesivamente vamos a ir viéndolo ahora en las imágenes. La cisura menor que dividía el lóbulo, cisura menor que dividía el lóbulo superior y el lóbulo inferior, para que sepan, porque me van a decir, la verdad que no se entiende cómo uno lo divide. El tema es así, los segmentos no tienen unos límites precisos, ¿sí? De decir, bueno, hay una rayita de acá para arriba la cisura, el lóbulo superior y para abajo el lóbulo inferior. Uno tiene que saber las referencias anatómicas y que tienen una posición piramidal, vieron la formita que tienen, entonces más o menos van a entender, ¿sí? Las referencias que uno tiene que tomar son las cisuras, como dijimos, la menor y la cisura mayor que dividen a los lóbulos, ¿sí? Y saber bien la división bronquial para saber el nombre y para entender por qué el lóbulo superior tiene un segmento apical, uno anterior y uno posterior. Vamos a volver a la imagen anterior. Entonces vemos el lóbulo superior con su segmento apical, que está hacia arriba, ocupando el vértice, con el número 1, ¿sí? El número 2 es el segmento anterior, que está hacia adelante, con base en la pared anterior, ¿sí? Y está delimitado, está con base en la pared posterior, y delimitado por la cisura menor, y el posterior, que está señalado con número 3, está
perdón, el posterior era el número 2, le dije mal. Perdón, el anterior es el número 3, ¿sí? Que está hacia adelante con base en la pared anterior, ¿sí? Y está delimitado por la cisura menor. Repetimos entonces porque se lo señalé mal. El número 1 hacia el vértice, ¿sí? Está hacia arriba. El número 3, que es el anterior, que está hacia adelante con base en la pared anterior y apoyado sobre la cisura menor. Y el posterior, que está apoyado sobre la pared posterior y está apoyado en la cisura menor. El lóbulo medio, solamente del pulmón derecho, está el segmento medial, perdón, el segmento medial, que es el número 5, que contacta con la pleura paracardíaca, ¿sí? Del corazón, y la pleura diafragmática, ¿sí? Del diafragma. ¿Sí? Miren la forma piramidal, todos tienen forma piramidal. El segmento lateral, que es el número 4, está delimitada por la cisura menor por arriba, ¿sí? Y está en la parte anterior. Del lóbulo inferior se divide en apical, medial, anterior, lateral y posterior. El número 6 es el segmento apical o superior que ocupa el vértice, ¿sí? Está por detrás de la cisura mayor, contacta por detrás a la pared posterior, ¿sí? El segmento, el número 7, ¿sí? Que es el segmento basal medial, es retrocisural mayor. El segmento número 8, que es el basal anterior, está retrocisural mayor en contacto con la cisura mayor, llega hasta el diafragma y el número 9, que es el basal lateral, que es posterolateral, no sé por qué se me cambia la imagen, es posterolateral y llega hasta el diafragma también, y el basal posterior, que es el número 10, contacta con la pared posterior. El pulmón izquierdo se divide en el lóbulo superior, que tiene un segmento ápico posterior y anterior, y un segmento lingular que es superior e inferior. El ápico posterior, bien sobre el vértice, contacto con la con la parte posterior, y el lingular, ¿sí? Está por delante de la cisura mayor, ¿sí? Es como si es como un equivalente al lóbulo medio del pulmón derecho, ¿sí? Y en contacto con la cisura. Bueno, el lóbulo inferior con su segmento apical o superior, que es igual, vendría a ser del lado derecho, que ocupa la parte superior del lóbulo, que es el número 6, el basal anteromedial, que es el señalado con el número 7 y 8, que es retrocisural mayor, contacta con la cisura, ¿sí? Y con el diafragma. El basal lateral, señalado con el número 9, ¿sí? Que es posterolateral y llega hasta el diafragma, y el número 10 es el basal posterior, que es retrocardíaco y contacta con la pared posterior, ¿sí?
un esquema para que entiendan todos los segmentos juntos, placa póstero anterior, de frente, perfil, para ver la fisura del lado derecho, y los segmentos del lado derecho y del izquierdo, ¿sí? Lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo inferior, inferior, medio y superior, y del lado izquierdo, lóbulo superior y lóbulo inferior. No sé si tienen alguna duda. Es difícil de entender. No, no hay dudas, parece. A ver si. Sí, no puede ser Vamos que no a ver, hayan distinguirlos, entendido sí, chicos. todo. Sí. Segmentación pulmonar, igual que Ah, segmentación hepática, es clave, hay que saberla. Tienen que saber, chicos, como les dije, a ver, no hay límites precisos ahí en la placa de tórax, ¿sí? Pero uno, sabiendo los puntos de referencia, dónde están los segmentos, y sabiendo bien la segmentación de los bronquios, esto lo van a aprender, porque es así, porque cada segmento lleva al bronquio, el nombre del bronquio. ¿Entendés? Entonces, sí. Poniendo una marquita sobre un lugar, en una RX, y ustedes tienen que decir a qué, o en una RX o en una tomografía, a qué segmento corresponde. ¿Sí? Ustedes dividir el lóbulo en derecho en 3. Se divide en 3, por medio de la cisura menor y la cisura mayor. ¿Sí? Y a su vez, el lóbulo superior se divide en 3 segmentos. ¿Sí? Vamos todo con el lado derecho. Segmento 1 es el apical, es el que está en el vértice, ¿sí? En la punta del pulmón. ¿Sí? Ocupando el vértice. El segmento 2, ¿sí? Es el posterior. ¿Sí? Fíjense la columna dorsal, la columna está atrás, entonces saben que es posterior. Está en contacto, ¿sí? Vamos en la RX de perfil, con la parte posterior del tórax. Y contacta con la cisura. Y el segmento 3, el que está, señalado con el número 3, es el anterior, está hacia adelante del tórax, fíjense, hacia adelante del tórax, que tiene la base anterior, ¿sí? Y lo separa la cisura del lóbulo, lo separa la cisura mayor del lóbulo medio, ¿sí? Que es esta, acá estaría la cisura. Después, el lóbulo medio, que tiene su segmento medial y lateral, señalado con el 5 y con el 4, el lateral, ¿me escuchan? Sí, sí. Como no se escucha nada, se me cortó el audio. Está delimitado por la cisura, fíjense, el lateral, y el número 5, que es el medial, contacta con la pleura paracardíaca. Acá estaría el corazón, ¿sí? La aurícula. El ventrículo. Ahí preguntan cómo hacer para diferenciar si está sobre la derecha o sobre el pulmón izquierdo, y es por eso que le explicaba Paula al principio que hacemos el par radiológico. Como recuerden, en radiografía las imágenes son en 2 dimensiones y con superposición de estructuras. En tórax el par radiológico adquiere suma importancia en evaluar si la lesión es derecha o izquierda, para eso tenemos el frente, o si es anterior y posterior, para eso tenemos el perfil. ¿Se entiende eso, chicos? Bueno, silencio radial, así que calculo que se debe entender. Yo que no escucho ni que respiran, entonces digo, se me cortó el audio, por eso pregunto. Sí. Ya está, estamos como 2 locas hablando solas. Sí, bueno, loca puede ser. Bueno, seguimos del lado izquierdo, acuérdense que por la cisura lo dividen en lóbulo superior y lóbulo inferior. El lóbulo superior, ¿sí? Tiene
Sí, el lóbulo superior tiene el segmento ápico posterior, fíjense, que está hacia arriba en el vértice y está posterior, ¿sí? Por eso se llama ápico posterior, ¿sí? Y el anterior, ¿sí? Queda hacia la parte anterior del tórax. Y el segmento lingular, que está señalado con el número 4 y 5, es paracardíaco, contacta con la silueta cardíaca y delimitado por la cisura. ¿Vamos bien? Y el lóbulo inferior, que se dividía en segmento también apical o superior, fíjense que se ve en la RX, fíjense que es como un espejo del lado derecho, que está señalado como 6, es bien superior, ocupa el vértice, ¿sí? El anteromedial, señalado acá con el número 8, que es retrofisural, viene atrás el que contacta con la fisura, ¿sí? El basal lateral con el número 9, y el basal lateral, que es posterolateral, está por detrás del segmento basal anteromedial, contacta el diafragma, y por detrás de este está el basal posterior, que es retrocardíaco, acá está la silueta cardíaca, esto el 9 y el 10 son retrocardíacos, y contacta con la pared posterior del tórax. No sé si más o menos quedó claro. No, pero Sí, parece que es sí. como que mucha data, pero sí, se entiende bastante didáctico. Igual, igual está grabado, pero en la clase también está explicado. Muchas imágenes son de la clase que Chicos, subimos esto antes. es verlo, ¿eh? Vean 20 veces la clase hasta que se graben de forma tridimensional cómo es que se... Piénsenlo en forma tridimensional, digamos, ¿sí? Sí, porque esto está todo superpuesto, y nosotros acá yo se lo estoy dando para que ustedes entiendan más o menos la ubicación espacial que tienen en el tórax, cada segmento. Bueno, seguimos. Cualquier momento se nos desconecta el Zoom. Creo que tenemos hasta las 8. Sí, no, igual si se nos corta, terminamos la clase que viene. Cualquier cosa. Vale. Igual todo lo que yo estoy dando está en las clases. Bueno, hay un signo que ustedes tienen que saber, que es el signo de la silueta, ¿sí? Que es lo que nos diferencia si una lesión es anterior o posterior, si es del pulmón o no, ¿sí? Esto se da porque cuando dos imágenes de similar densidad se contactan entre sí, esto como un ejemplo, dos imágenes de igual densidad contactan entre sí. Si borran un borde, por eso se llama signo de la silueta, si borran el borde cardíaco, quiere decir que la lesión es anterior. Si no lo borran, quiere decir que la lesión es posterior, ¿sí? Vamos a ver imágenes igual para que entiendan. Y usando el signo de la silueta, tenemos que en el lóbulo medio derecho, acuérdense, hace silueta con el borde cardíaco derecho. Es decir, que si hay una lesión que borra el borde cardíaco derecho, es decir, que es una lesión anterior del pulmón. El segmento de la língula, es decir, del pulmón izquierdo, hace silueta con el borde cardíaco izquierdo, y el lóbulo inferior derecho hace silueta con el hemidiafragma derecho y el izquierdo con el hemidiafragma izquierdo. Acá, para que ustedes entiendan esto que se los escribí, acá hay a ver, no sé si alguien me quiere decir, obviamente ven cuál es, no tomamos patología, pero que vean pues, qué es lo que le pasa a esta RX, ¿sí? La imagen que nosotros Llama la vemos. atención y dónde está ubicado, más o Ah. menos. Es normal, lo mandamos a la casa al paciente. Líquido en el pulmón derecho. Bien, pulmón derecho. Ahí está el problema. Excelente.
Y decís líquido, ¿por qué motivo? Me gusta como la respuesta. Porque se ve, ¿qué se ve? Es radio opaco, bien, perfecto, se ve radio opaco. Ya, entonces dijimos que vos, fíjense cómo se ve esta imagen y cómo se ve todo esto que es la silueta cardíaca. ¿Sí? Tienen ¿Y como dónde la misma. está ubicado? Ahí está, ahí están contestando. Sería el segmento lateral. Si es pulmón derecho, ¿qué lóbulo? Lóbulo medio. Muy bien, chicos. Miren que le tenían miedo. Entendieron. Bueno, ahí contestaron Yo no los leo por eso. Bueno, lo ven. Y fíjense que el contorno cardíaco no se ve. Está borrado. Es decir, que esto tiene la misma densidad. Como dijeron, agua. Pues, puede ser, porque tiene casi la misma densidad de todo el corazón. Entonces quiere decir que esto es una lesión anterior, ¿sí? Porque dijimos que dos imágenes de similares densidad borran el borde, ¿sí? Y acá, bueno, está señalada. Fíjense, igual que la otra, borra el borde cardíaco. ¿Sí? Esto hace un signo de la silueta por la misma densidad. Y acá en esta placa, no se fijen si está bien inspirada, o sí, díganme en realidad si está bien inspirada, si no, si quieren y van practicando. Si está bien penetrada. Ahí se puede ver el efecto de magnificación o es normal que se vea así como más grande el corazón. Tiene efecto de magnificación, sí. Sí. No, Posiblemente esta placa fue realizada antero-posterior. Sí, antes posterior es de un pediátrico. Claro, y eso, por lo general. Sí. Por lo general los chicos se hacen así, se hacen anteroposteriores y con los brazos elevados, por eso tampoco se ven las clavículas superpuestas al vértice pulmonar. Salvo que el chico sea muy colaborador. Raro. En chicos, en realidad, porque después... Sí. Dice, está muy blanda, no está bien penetrada, mal inspirada y poco penetrada, mal inspirada, pulmón izquierdo y líquido, se puede ver un poco el borde. Esas son las respuestas. Se puede ver un poco el borde, calculo que es el borde de la lesión. Si ustedes piensan que nosotros, normalmente el parénquima pulmonar la trama normal son esas líneas densas que corresponden a las estructuras vasculares, ¿sí? Esa es la trama pulmonar normal. Cuando aparece patología es cuando hay una pérdida de la trama pulmonar, o porque hay un aumento de la radiolucidez, o sea, un aumento de la cantidad de aire, o cuando hay una pérdida de la radiolucidez, cuando hay una opacidad, ¿sí? Esas son las dos causas de patología. Lo que vemos ahí es una radioopacidad redondeada, pero que no borra el contorno cardíaco izquierdo. Entonces, eso nos puede ayudar, si bien tenemos solamente un anteroposterior, una placa de frente, un perfil también nos puede localizar la lesión, pero ya de por sí, con tener una sola placa, al ver que no borra el borde del contorno cardíaco izquierdo, podemos localizar la lesión. ¿Dónde estará? ¿En qué lóbulo? Lóbulo inferior. Exactamente, se entiende eso, ¿no? Digamos, porque el contorno cardíaco izquierdo contacta con el sector de la língula, que es la parte inferior del lóbulo superior del pulmón izquierdo. Entonces, si no borra el contorno cardíaco izquierdo, está en el lóbulo inferior sin lugar a dudas. Y no llega a hacer silueta con el diafragma porque no lo contacta. Pero si estuviera más abajo, estaría haciendo silueta con el diafragma. Y chicos, la placa no está magnificada, lo que se magnifica es la silueta cardíaca, ¿sí? Porque una placa magnificada es otro tipo de estudio, que se hace, por ejemplo, en mama, que se hace en magnificación. Eso, magnificaciones lo ven como si fuera una lupa, pero no es que nosotros magnificamos una placa, se magnifican las estructuras del corazón por la incidencia del rayo.
¿sí? Que uno en anteroposterior, como dijimos antes, ¿sí? La silueta cardíaca está aumentada. ¿Entendieron entonces lo de las densidades? Que cuando dos imágenes de similares densidades, como estas, contactan, si borra, ya sea el contorno cardíaco o el diafragmático, quiere decir que es una lesión anterior. Pero si no lo borra, es porque es una lesión posterior. ¿Sí? Esto nos ayuda, obviamente, cuando no tenemos la proyección de perfil, pero más o menos para ubicarnos en qué segmento lóbulo podemos estar ubicados, ¿sí? Bueno, hablando del corazón, pasamos a la silueta cardiovascular, ¿sí? El análisis que podemos hacer en una RX. Fíjense, como decía antes Maya, que generalmente están señalizadas las placas cuando son derechas, ¿sí? Donde siempre está del mismo lado, pero siempre le ponen una marca. Silueta cardíaca, podemos ver del lado derecho dos arcos, el arco de la vena cava superior de la aurícula derecha, y del lado izquierdo 3 arcos, el del callado de la aorta, de la arteria pulmonar y del ventrículo izquierdo. En una proyección de perfil, después al compañero que preguntó de placa de perfil, tengo una para detallar todas las estructuras juntas. La silueta cardíaca, con proyección de la aurícula derecha, la arteria pulmonar, el tronco, la aorta, el tronco de la arteria pulmonar, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo y aurícula izquierda. Esa es la proyección de la silueta cardíaca. Fíjense que se me corrió un poco la imagen, pero se ve más blanco por el tema del líquido que dijimos, ¿sí? Bueno, ¿por qué es importante distinguir la silueta cardíaca en una placa? Nosotros cuando hacemos una lectura de la RX, medimos el índice cardiotorácico, ¿sí? Es una medida que se toma, que evalúa el tamaño cardíaco, ¿sí? Y se mide dividiendo el diámetro máximo del corazón sobre el diámetro máximo de la caja torácica. ¿Sí? Esto generalmente es un 50%, se mide en porcentaje, un centímetro 0.5, pero para que ustedes entiendan, generalmente, esta medida entra 2 veces y media y 2 veces y un poquito más en la caja torácica, ¿sí? Esto es importante, obviamente, verlo en una placa póstero anterior, donde no está la silueta cardíaca magnificada, ¿sí? Para saber si tiene un índice cardiotorácico aumentado no sé si tienen alguna consulta. No aparece nada. ¿Nada? No. ¿Se entendió lo del índice cardiotorácico, chicos? Sí, sí, sí. Bien, van en parciales, les aviso. La normal es más o menos que la relación sea de 0,5, es decir, que entra 2 veces o menos, y un poquito más, sí, dentro del tórax, ¿sí? Eso se mide en centímetros y se calcula. Y como les decíamos, el índice cardiotorácico puede estar aumentado en el caso de que haya patología en el corazón, pero normalmente, o sea, podemos tener un tórax normal, una placa de tórax normal, y que esté aumentado porque está poco inspirada la placa, entonces las bases pulmonares no excursionan, y en el caso de las embarazadas, por ejemplo. Bueno, y para evaluación del continente, es decir, las partes blandas y los huesos, como para terminar de analizar toda la RX, vemos estructuras óseas, como dijimos, columna dorsal, clavículas, los arcos costales, los posteriores y los anteriores. Acuérdense, los anteriores van casi vertical, posteriores horizontales.
la articulación de la clavícula, escápula y el húmero, ¿sí? Las escápulas siempre por fuera de los campos pulmonares, las sombras de las partes blandas, esta es una sombra mamaria, ¿sí? Los diafragmas, el hemidiafragma derecho y el izquierdo, está señalado clavículas, arcos costales posteriores, los anteriores, las vértebras dorsales, ¿sí? Como dijimos, los diafragmas, esa imagen que se ve ahí, que yo señalé, que se ve negra, radiolúcida, es el aire en el estómago. Eso también nos indica cuando una placa está en bipedestación, así de pie, porque se ve como un nivel del lado izquierdo, que es donde está la burbuja gástrica, ¿sí? Los hemidiafragmas del lado de la proyección posterior anterior, la de frente, se ven obviamente cortados por la silueta cardíaca, derecho e izquierdo, y en la posterior se ve que el derecho está más superior, ¿sí? Y es continuo, y el izquierdo se interrumpe donde está la silueta cardíaca. Otras, bueno, estructuras, las sombras mamarias, como dijo, a veces la estructura de los músculos del esternocleidomastoideo. ¿Alguna duda? Vamos a analizar todo lo que vimos ahora, vamos a ponerlo en una RX de frente, postero anterior, el trayecto de la tráquea más radiolúcido con la división, la columna dorsal, silueta cardíaca, los pulmones, las áreas pulmonares, los arcos costales posteriores y los anteriores, clavículas, diafragmas y las articulaciones claviculares. En una placa de perfil vemos silueta cardíaca, esto es pared torácica anterior, posterior, ahí se ven los arcos costales, ¿sí? Columna dorsal, el trayecto de la tráquea con la división, la silueta cardíaca, hemidiafragma izquierdo, el de abajo, y el derecho es el continuo que va desde posterior a anterior, la columna dorsal, ahí está proyectada, fíjense que le saco, se ve esta liñita superpuesta, es el perfil de la escápula, ¿sí? Bueno, el bronquio lobar superior izquierdo que es más abajo y la tráquea, como dijimos, y el derecho es más arriba. Y se ven apenas como dos imágenes redondeadas radiolúcidas. Bueno, ahora para que ustedes digan, no sé si tienen habilitado el audio, para que los chicos describan. No, lo describen a través del chat. Vos haces una pregunta y yo te voy leyendo lo que responden. Que digan, bueno, que no, para ver si entendieron la descripción de... Generalmente nosotros empezamos a describir, cada uno tiene su forma de describir y se va haciendo como un mapa mental para no olvidarse nada. Uno puede empezar de la parte central hacia la periferia, ¿sí? Podemos empezar, obviamente primero la calidad de la técnica, si es adecuada, los datos del paciente, si están todos en la placa, y después empezamos a leer, a hacer una lectura de la RX, ¿sí? Donde se puede ver. Los datos porque por una cuestión de la privacidad de los pacientes. Sí, por eso no están, es verdad, eso no lo aclaré. Claro. Pero obviamente que siempre tiene que estar si vos tenés una ficha del paciente fulano de tal, la placa tiene que ser los mismos datos. Y para no siempre la imagen que los tenga. Sí. Que coincida el nombre. Bueno, eso ya es de nuestro día a día. A ver, chicos, ¿qué les parece? Primero, empecemos. La placa, la técnica, ¿está adecuada? ¿Está bien penetrada? ¿Está blanda? ¿Está dura?
Vamos a dar un minuto para que Empecemos primero por la inspiración. Así se van haciendo como una regla para empezar para no olvidarse de nada. Inspiración. ¿Está bien adecuada? ¿Tiene la cantidad de arcos costales anteriores y posteriores? Bueno, dicen que falta inspiración. ¿Contamos los arcos costales? Porque contamos. Sí. Los anteriores, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y los posteriores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O sea, ¿qué les parece? Que... ¿Lo matamos al técnico o no lo matamos? No lo matamos. Está bien inspirado. Sí, al límite está. En realidad no sé si tanto al técnico o al paciente que no hizo una inspiración máxima. Claro, tal cual. Pobre, porque el técnico aprieta el botón donde cuando le dice respire hondo y guarde el aire. Tome aire, no respire y ahí. Bueno, entonces bien. Está aceptable la inspiración. Penetración, la exposición. Está con adecuada exposición, sobreexpuesta o sobrepenetrada. Acá hay alguien que dice que está hay alguien que dice que está un poco blanda y hay otro que dice que vive en la columna. En realidad la columna se ve muy luminosa. Y esta que en realidad, sí, se ve alguna trama a través y alguno de los espacios intercostales a través de la silueta cardíaca. ¿Sí? Acá dicen adecuada, sobreexpuesta. No, sobreexpuesta, chicos, acuérdense que es oscura, muy negra, es decir, que le dieron muchos rayos al paciente. Está como quemada la placa cuando está sobreexpuesta. Claro, está negra, ¿viste? Vos querés ver la trama pulmonar, que son todas como esas rayitas que se ven, y no lo pueden distinguir. No ven ni siquiera los arcos costales, nada. Bueno, entonces dijimos, penetrar, se ven algunos tramos vascular ahí por la silueta, los espacios intercostales. Podríamos decir que a pesar que la columna se ve muy luminosa, está con una adecuada penetración, ¿sí? Ahora centrada. ¿Está centrada? ¿No está centrada? Acérquense bien a la pantalla y miren cómo decíamos cuando estaba centrada la placa. Acá todos dicen que está bien centrada. Sí, están equidistantes las apófisis con el espacio ahí que hay entre las apófisis. Y la clavícula se ve bien, sí, iguales. Y angulada, ¿tiene rayo angulado o no? Está sin angulación como deben ser. Está bien angulada, es equidistante, sí, porque la clavícula está entre la tercera y cuarta. No está angulada porque está equidistante, chicos, ojo. Eso es cuando está rotada la placa. Entrada de vértice. Claro. Sin angulación. Bueno, una vez que vimos que la calidad de la placa es aceptable, y empezamos a describir la placa. Una buena forma, sí. Hay uno de los chicos que pregunta si está de pie. Sí, está de pie. Fíjense que la cámara gástrica se ve arriba. Lo que yo les... Se ve como con un nivel así del lado izquierdo. No había más dudas. Luciana levantó la mano, me parece. A ver. Profe, ¿podría repetir cuándo está angulada y cuándo no, por favor? Angulada es cuando las clavículas, ¿sí?, se proyectan entre la tercera y cuarto arco costal, ¿sí? Lo posterior, o costilla. Sí. ¿Sí? Eso quiere decir que no está angulada, es decir, que el haz de rayo entró perpendicular al centro de la placa, ¿sí? Que no estaba ni con proyección. ¿Vieron que en la lordótica, la que yo les mostré, que estaba el paciente o bien sentado, tirado para atrás, el haz de rayo le entraba de la parte caudal hacia la parte cefálica, es decir, de abajo hacia arriba? Eso es una angulación del haz de rayos. Es acá una placa normal, en posición postero-anterior, una placa habitual de pedir,
el ángulo no tiene que estar angulado, vendría a ser el tubo para que entiendan, donde el tubo que emite el haz de rayos entra perpendicular al centro de la placa del chasis, ¿sí? No sé si se entiende. ¿Por qué hablamos de angulación o no? Sí, sí, ahí entendí, gracias. No, de nada. ¿Alguna otra duda? A ver qué están escribiendo. Si la RX es póster anterior, también se dice incidencia de frente, tengo esa duda. Sí. Sí, generalmente uno pide, cuando te llega un pedido médico es RX, frente y perfil, no te ponen póster anterior. Porque esa es la proyección. Claro. En realidad, en condiciones normales, el paciente se hace en la sala de rayos de pie, póstero anterior a 1,80 m, la posición del foco, digamos. Si existiera alguna imposibilidad, por ejemplo, el paciente en silla de ruedas, un paciente postrado, ahí ya en realidad técnicamente tiene que modificarse eso, pero de movida lo ideal sería hacerlo en la sala de rayos estando de pie y póstero anterior. Ahí pueden, perdón, ahí dicen si podés repetir lo de la angulación que no lo entendieron bien. A ver chicos, no, por lo que estoy leyendo, cuando está angulada la placa, es decir, cuando hacemos una placa angulada que le llamamos la lordótica o descentrada de vértice, lo que queremos ver son los vértices pulmonares, que si ustedes se fijan, en una placa de frente, las clavículas se superponen un poco con los vértices, y hay mucha patología que tiene asiento en ese lugar. Entonces, ¿qué hacemos? Imagínense que el paciente está sentado y el rayo entra, como decía Paula, de abajo hacia arriba y saca de los campos pulmonares por completo las clavículas. Si nosotros vemos que las clavículas están sobre los campos pulmonares, es una placa común, antero-posterior, posterior-anterior, pero de frente, ¿sí? Cuando no vemos las clavículas, o las vemos corridas en realidad, estamos ante una angulada o descentrada de vértice. ¿Se entiende? La RX de frente común no está angulada. Es perpendicular el rayo al chasis y perpendicular al paciente. El paciente está derechito con los brazos para adelante, así despliega la escápula. ¿Sí? ¿Se entendió ahora? Ahí parece que sí. Es medio complicado igual. No vernos a nosotros para que se las expliquemos. Después habilitamos las cámaras y se las muestro como haciéndolo en uno, que es más fácil. No, igual cuando expliqué la lordótica, bueno, había una imagen igual póstero anterior donde ve que estaba el tubo y está perpendicular. Y en la lordótica estaban las dos posiciones que se puede poner al paciente o centrado bien derecho, y entonces angulás el tubo, o el paciente tirado para atrás sin angulación del tubo. Entonces, es donde va a incidir el rayo. Tal cual. Me preocupa que no vamos a terminar. Pero quiero que describan bien, que entiendan cómo describir una placa torácica. Una vez que vimos, ¿sí? Preguntan por qué es mejor sacar la póstero anterior. Por esto que les explicábamos de no magnificar la silueta cardíaca, para tener la mayor campo visual de los campos pulmonares y tener un tamaño adecuado de corazón. Las cisuras, preguntan si las cisuras no se ven. Normalmente no se ven, pueden verse a veces como una liñita muy finita en placas normales que no tienen nada, en algunos pacientes que por ahí tienen un poquito más gruesas o justo da perpendicular y hay como una superposición. Se ven en las placas normales, raro, pero se ven. Después si quieren para la clase que viene buscamos ahí. Sí, yo me parece que en la clase les puse una que se veía del lado derecho nada más. Sí, sobre todo la derecha se ve. La derecha se ve, sí. La menor que divide el lóbulo superior en inferior y medio. Sí, esa es casi como... Es la que más frecuentemente se ve, sí, aunque es muy infrecuente de verlas, pero por eso es como que uno no se imagina por qué uno puede escribir tanto si en realidad no ve, ¿viste? Pero uno conociendo la anatomía, uno saca mucha información de la placa. Por eso uno va buscando las cosas que sabe. Si no, no puede analizar un estudio. Ya sea una placa, una tomografía, o si no sabe la anatomía, las relaciones entre ellos, es muy difícil de entender los estudios por imagen. Es así.
Bueno, una vez que sabemos que la técnica está adecuada, que podemos informar, no vamos a mandar a repetir el estudio, tenemos que empezar a describir, ¿sí? Todo, tanto el contenido como el continente de la RX. Dentro del contenido vemos la vía aérea, como dijimos, que vemos la tráquea, ¿sí? El botón del arco aórtico que la desvía un poco hacia la derecha. Podemos ver los contornos cardíacos. Acuérdense que del lado derecho teníamos dos arcos, ¿sí? El arco de la vena cava superior y de la aurícula derecha, o sea, como que las cardíacas se notan más. Del lado izquierdo 3 arcos, del ventrículo izquierdo, de la arteria pulmonar y del callado de la aorta, ¿sí? Evaluamos la trama vascular para ver si hay alguna patología. Acuérdense de que no llega la trama hacia los extremos laterales de los campos pulmonares, ¿sí? Evaluamos los senos cardiofrénicos que sean visibles, que son los que contactan con la silueta cardíaca, o los costofrénicos. Luego que evaluamos todo el contenido, vemos si no hay patología, obviamente en el lóbulo superior, medio inferior, que bueno, estas son placas normales. Nos vamos a la parte del continente, que son toda la parte ósea, ¿sí? Ya sea las articulaciones, clavícula, columna dorsal, y la sombra de partes blandas, las sombras mamarias, y cuando se ven el músculo esternocleidomasto. Acuérdense del hemidiafragma derecho y el izquierdo, en la proyección posterior-anterior, o en la proyección de frente, se corta por la silueta cardíaca. Y en una incidencia de perfil, también evaluamos, si llamamos de afuera hacia adentro, toda la parte anterior de la cavidad torácica, la parte posterior, la sombra de la proyección de la columna dorsal, la proyección del perfil de la escápula, ¿sí? Obviamente que acá evaluamos si hay lesiones o no, estas son todas imágenes normales. La proyección de la tráquea, fíjense que ahí se ven esos dos puntitos más radiolúcidos, ¿sí? Del lóbulo superior y del inferior, que les dije. La silueta cardíaca, y acá podemos ver podemos evaluar si una lesión está en el lóbulo superior, en el lóbulo medio o en el lóbulo inferior del tórax. No sé, ¿quién era uno de los alumnos que tenía duda con la de perfil? Uy, lo perdí. No, pero por ahí si o manda un mensajito, Sí. levanta la mano. A ver, dice, ¿de perfil se puede distinguir si está bien inspirada? No. 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 A veces están tan mal inspiradas que te das cuenta con el perfil, pero no. La regla es que no. Y otra cosa, lo del diafragma que les dije, el derecho superior y el izquierdo inferior. Y bueno, de la silueta cardíaca, el ventrículo derecho, más o menos la proyección del tronco de la arteria pulmonar, de la aurícula derecha, aurícula izquierda y del ventrículo izquierdo. Ahí ¿sí? la persona que había tenido problemas con el perfil lo entendió y alguien pregunta si se puede visualizar el esófago en esta R. En la incidencia de perfil se ve. Sí, está por posterior a la tráquea. Esas columnas más radiolúcidas que están superpuestas. Hoy se me cambió la imagen, perdón. Es la tráquea y el esófago, la parte posterior. Pero de todas formas la densidad del esófago es muy parecida a los tejidos que lo contactan. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos estudiar un esófago por radiología, tenemos que ponerle sí o sí un contraste por vía oral.
Entonces sacamos una placa cuando está tomando un contraste positivo, un contraste varitado, que eso lo vamos a ver en el próximo parcial, se pinta todo el esófago y ahí lo podemos evaluar. ¿Sí? Si no es el método, pero bueno, podemos ver, podemos llegar a distinguir. Y antes, cuando había menos recursos, se usaba la posición o la alteración de la silueta del esófago. Ahora cualquier duda que tengamos en mediastino se va a tomografía el paciente. Sí. Nos quedan 6 minutos. Bueno, vamos los defectos técnicos de las siguientes imágenes. Ay, no, se me pasó, empezó. No sé por qué se me... ¿Qué opinan, chicos? Si alguien quiere decir algo. Está muy blanda. Primero, si está bien inspirada. Mal inspirada, sobreexpuesta, dice el caracol. Con respecto a la inspiración, parece estar bien inspirada. Está adecuada, cuéntenme. Sí, perdón, Mayra. Sí, no, dale. No, los arcos costales anteriores llegan al sexto tranquilo y los posteriores también. Dicen que no hay rotación, está bien inspirada pero sobreexpuesta, bien inspirada y sobreexpuesta es lo último que han. Sí, está bien inspirada, está sobreexpuesta, fíjense que está muy blanda la placa, está centrada, ¿sí? Y no está angulada. Acuérdense que la de frente no tiene que estar angulada, no que está mal angulada. No tiene que estar angulada. No hay angulación. Esta no sé por qué se me grabaron con todas las... Pasemos a esta. ¿Qué les parece? Primero, ¿está bien inspirada? Dicen que no está bien inspirada, está muy blanda, sobreexpuesta, subexpuesta. No, subexpuesta, leí mal. Mal inspirada, subexpuesta. Sí, igual está escrito ahí, porque no sé por qué me parece la resolución del caso. Está, fíjense, inspirada. No lo podemos saber bien en realidad adecuadamente porque está tan sobreexpuesta, es decir, está tan blanda. Perdón, está tan subexpuesta, es decir, que está muy blanda. Se ven. Cuando está poco expuesta al rayo, ¿sí? Queda como blanca, porque como no hay buena cantidad o no hay buena calidad de rayo, queda blanda. ¿Qué pasa, chicos? Depende del tipo de paciente que tengamos, el técnico le va a poner una técnica a la placa. No es lo mismo sacarle una radiografía a un bebé de 6 meses que a un obeso mórbido que pesa 190 kilos, ¿entienden? Cuando tenemos más masa corporal necesitamos más cantidad de rayos y más calidad de rayos. Entonces, a veces las placas quedan medio sobreexpuestas o subexpuestas porque no le pegan a la técnica adecuada o porque el paciente tiene alguna condición que hace que sea más difícil de penetrar, ¿sí? Ahí dicen que está angulada. ¿Este paciente está acostado o está parado? ¿Qué parece? Eso es lo que iba a preguntar. ¿Eh? Era lo que iba a Pues, ¿qué impresión tienen? Porque va más allá fíjense la placa y imagínense el paciente cómo está puesto. Ahí todos contestaron que está acostado. Muy bien, chicos, está acostado el paciente. Para los que no respondieron o no entendieron por qué está acostado, fíjense que las escápulas están superpuestas a los campos pulmonares, tiene magnificada la silueta cardíaca. Los diafragmas. La cúpula, claro, los diafragmas están elevados, no se ve la cámara gástrica. Así que seguramente fue antero-posterior. Va a estar magnificado el corazón, magnificado todo el mediastino. Poco inspirada, seguramente. La técnica era una técnica con portátil, como se suele hacer en las terapias o en los pacientes internados,
no suele ser tan buena la técnica como cuando se hace en la misma sala de rayos. Bueno, nos queda un minuto. Y bueno, aparte está angulado. Fíjense dónde están las clavículas. Por fuera de los campos pulmonares. Era lo único que le faltaba a la placa. Alguien había dicho eso. Me parece que esta es la última porque la anterior igual la vemos, pero está... Acá dicen, También. ¿se puede decir que está acostado por la posición de las clavículas? Te ayuda, sí. Y en esta, más o menos como la anterior. Fíjense qué proyección les parece, que es posterior anterior o antero posterior. Acá dicen, hay rotación. Sí, hay rotación. Bien. Está marcada. No, está bien inspirada. Le parece acostado, parado. Ahí dicen anteroposterior con angulación, acostado. Esa es la típica placa de la neo. De la neo, sí. Neonatal. ¿Y qué les parece el mediastino, chicos? Nada, silencio radial. Bueno, no importa, lo vemos más adelante. Sí, pasa que el mediastino no lo digo. Está magnificado, bien, ahí alguien contestó, sí. está magnificado. Sí, está magnificado. Y aparte los niños normalmente tienen aumentado el timo, que es una estructura mediastinal normal. Entonces parece que fuera más grande de lo que es si lo comparamos con una placa de un adulto. Y eso es porque básicamente los niños abismalmente distinto que los adultos. Che, nos pasamos de las 20 y seguimos con... Sí, se ve que no hay clase. No, después la vez pasada nos cortaron. Sí, porque entraron antes. Pero aprovechemos a contestar preguntas. Ahí activo la cámara. Ahí está. Hay clase de fisio a las 20. Ahora, gracias, profe, gracias. Pero se ve que están entrando tarde porque... Claro, la persona, el administrador no nos ha sacado, que nos puede sacar. ¿Tienen alguna duda?